Hola estudiosos, espero que el día de hoy se encuentren supremamente bien. Como se dan cuenta en el título de esta presentación, hoy hablaremos sobre constantes vitales que tomamos de forma no invasiva y que es una actividad que le compete demasiado al personal técnico auxiliar de enfermería. Bueno, iniciamos entonces con la parte de la definición. En nuestro quehacer nos familiarizamos demasiado con la toma de signos vitales, pero a la hora de preguntarnos qué son las constantes vitales, ¿sabemos definirlas? Entonces, para ello, definimos constantes vitales o signos vitales como aquellos valores que permiten estimar la efectividad de la circulación, de la respiración y de las funciones neurológicas basales y su réplica a diferentes estímulos fisiológicos y patológicos. Son la cuantificación de acciones fisiológicas como tenemos en este caso, frecuencia cardíaca, tensión arterial, con la tensión arterial media, frecuencia respiratoria, temperatura, y estas a su vez nos indican que un individuo está vivo, que es demasiado importante, y que la calidad del funcionamiento orgánico pues sea óptima. Iniciaremos entonces con la parte de frecuencia cardíaca o del pulso, como también lo conocemos. Tenemos que tener en cuenta que entonces la frecuencia cardíaca o el pulso hacen referencia a aquella onda pulsátil de sangre que es originada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Como ya lo sabemos, es este el que nos permite medir gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, entre otras cositas, y que resulta en la expansión y contracción regular del calibre de las arterias, que realmente es lo que nosotros cuantificamos, ese golpe, esa fuerza que hace la sangre al momento de pasar por esa arteria, ¿cierto? El valor normal entonces de la frecuencia cardíaca o del pulso va de 60 a 100 latidos por minuto. Importante, este término se va a conocer como normocardia. Dentro de las alteraciones de la frecuencia cardíaca podemos encontrar dos bastante comunes: cuando la frecuencia cardíaca está por encima o por debajo. Cuando está por encima lo vamos a llamar taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto. Y cuando está por debajo lo vamos a llamar bradicardia. ¿Por debajo de cuánto? Pues de 60 latidos por minuto. Perfecto, teniendo claro entonces los conceptos anteriores, debemos conocer algunas recomendaciones que nos dan para la toma del pulso o de la frecuencia cardíaca. Entre ellas vamos a encontrar que primero debemos permitir que el paciente tenga un reposo de 10 a 15 minutos, siempre y cuando el paciente se encuentre en un estado de agitación, pues entonces aquella alteración que quizás encontremos en el paciente no va a estar dada por una condición patológica, sino en este caso por la agitación que presenta. Segundo, vamos a verificar que el paciente no haya consumido alguna sustancia o medicamento que pueda afectar la frecuencia cardíaca, como lo son, por ejemplo, la nicotina o la cafeína, que sabemos que nos pueden llevar a unas taquicardias que llegaríamos en algún momento a confundirlas con un estado patológico, y así no sería en este caso. Tercero, vamos a evitar el uso del dedo pulgar. Nosotros sabemos que este dedo tiene un pulso bastante fuerte, por ende puede llevarnos a confusiones en la toma de la frecuencia cardíaca o del pulso del paciente. Cuarto punto, entonces nos dice que cuando tomemos el pulso debemos oprimir suavemente sobre la arteria, pues si oprimimos de forma brusca o hacemos una presión mayor, podemos limitar el flujo sanguíneo hacia la extremidad. En el punto 5 nos dice algo demasiado importante: siempre debemos registrar el pulso por 1 minuto exacto. Si no lo hacemos, podemos llevar a confusiones en cuanto al registro de este signo vital. Por último, vamos a ubicar un pulso que sea fácil de detectar. Existen demasiados pulsos, pues existen muchísimas arterias en el cuerpo humano, ¿cierto? Pero hay 4 pulsos que son demasiado fácil para detectar por el personal. El primero es el pulso carotidio, que lo vamos a encontrar a nivel del cartílago tirocricoideo 2 centímetros hacia abajo, ¿cierto? El cartílago tirocricoideo es el famoso conocido como manzana de Adán en los chicos. Segundo, tenemos el pulso braquial, que también recibe el nombre de pulso humeral y es el que normalmente palpamos para la toma de la tensión arterial. El tercer punto es el tercer pulso, es el pulso radial, que normalmente es el que nosotros palpamos a la toma de la frecuencia cardíaca y que lo encontramos hacia el lado del hueso radio en el brazo. Y por último vamos a encontrar el pulso femoral, que no es tan común utilizarlo, pero es una muy buena opción.
Seguimos entonces con la toma de la tensión arterial. La tensión arterial resulta de la fuerza ejercida por la sangre impulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos. Debemos tener en cuenta esta parte que nos dice acá. La fuerza de la sangre contra la pared de la arteria es la presión arterial y la resistencia opuesta por las paredes de las mismas es la tensión arterial. De allí el término que utilizamos para este signo vital. Para poder hablar entonces de tensión arterial debemos también conocer los ruidos de Korotkov, que son aquellos sonidos que se producen sobre una arteria cuando la presión es reducida por debajo de la presión arterial sistólica. Estos ruidos tienen 5 fases, pero realmente nos interesan 2, la primera fase y la fase 5, ya que la primera fase es el primer sonido que escuchamos y nos marca la tensión arterial sistólica, y la quinta fase es el último sonido que escuchamos y nos demarca la tensión arterial diastólica en este caso. Vamos a pasar entonces a la interpretación de los valores de la tensión arterial. La American Heart Association nos ofrece 5 categorías para esta interpretación. La primera se conoce como normotensión y nos hablaría de los valores normales de la tensión arterial. En la parte de tensión arterial sistólica nos dice que el valor normal va de 100 a 120 milímetros de mercurio y en la tensión arterial diastólica nos dice que va de 70 a 80 milímetros de mercurio. Quiere decir lo siguiente, le tomo la tensión arterial a un paciente y me da 110, 75 milímetros de mercurio y lo clasificaría entonces en una normotensión. Nos vamos a la segunda que nos dice tensión arterial elevada. Para tener una tensión arterial elevada, la sístole debe encontrarse entre 120 a 129 milímetros de mercurio y la diástole se debe mantener, escuchen bien, sobre los 70 a 80 milímetros de mercurio. A partir de estos valores, si se aumentan, lo podemos considerar hipertensión arterial. La hipertensión arterial se divide en 2 estadios. Estadio 1, cuando la sístole se encuentra entre 130 a 139 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica se encuentra entre 80 a 89 milímetros de mercurio. Y la hipertensión arterial estadio 2, cuando tengo una sístole mayor de 140 y una diástole mayor de 90 milímetros de mercurio. Pero todo tiene su límite. Entonces, cuando tengo una sístole mayor de 180 milímetros de mercurio y una diástole mayor de 120 milímetros de mercurio, entraríamos a hablar de crisis hipertensivas, que ya es una condición bastante complicada y que requiere atención en urgencias. Dentro de las alteraciones asociadas a tensión arterial vamos a encontrar 2 específicamente. La primera, considerada hipertensión. Hipertensión es cualquier aumento de la tensión arterial por encima de 120 milímetros de mercurio sístole y 80 milímetros de mercurio diástole. Igual en la parte de arriba encontramos la tabla donde la podemos clasificar según las características que nombramos anteriormente. E hipotensión, que es la disminución de la tensión arterial por debajo de 100 milímetros de mercurio sístole y 70 milímetros de mercurio diástole. Pasamos ahora a hablar de tensión arterial media. La tensión arterial media se conoce como la tensión arterial promedio que se maneja en arterias de gran calibre. ¿Cómo se obtiene? Pues nos ofrece la siguiente fórmula que nos dice: tome una sístole, súmele 2 diástoles y divídalo en 3. Para efectos prácticos tenemos el siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente: paciente que llega al servicio de urgencias con una tensión arterial de 129/80 milímetros de mercurio. Clasifique la tensión arterial y saque la tensión arterial media. Dentro de la clasificación podríamos decir entonces que ese paciente tiene una tensión arterial elevada, puesto que la sístole se encuentra entre 120 y 129 milímetros de mercurio y la diástole se encuentra entre 70 a 80 milímetros de mercurio. Ahora, para sacar la tensión arterial media simplemente reemplazamos valores de la fórmula. Una sístole equivaldría a 129 milímetros de mercurio, más 2 diástoles, que para este ejercicio sería 80 más 80 dividido 3. 80 más 80 son 160, por eso nos da en la parte de abajo 129 más 160 dividido 3.
129 más 160 da un total de 289 milímetros de mercurio. Dividido 3 nos da 96 milímetros de mercurio y podríamos decir que ese paciente tiene una tensión arterial media normal, puesto que el valor normal, valga la redundancia, de tensión arterial media va desde los 70 a los 100 milímetros de mercurio. Los equipos utilizados para la toma de la tensión arterial son dos, el tensiómetro y el fonendoscopio. Estos nos sirven para tomar la tensión arterial de forma manual. El tensiómetro se encuentra compuesto por un brazalete. Ese brazalete es el que vamos a ajustar a la extremidad del paciente donde vayamos a tomar la tensión arterial. Seguimos con la pera insufladora. La pera insufladora, tal como lo dice su nombre, nos va a permitir insuflar el brazalete para ejercer la presión sobre la arteria. La válvula de presión nos permite liberar la presión que ya tenemos en el brazalete por la insuflación que hicimos anteriormente. Y por último, en el manómetro vamos a poder visualizar la tensión arterial o sistólica o diastólica según lo que escuchemos adicionalmente en el fonendoscopio. Ahora, el fonendoscopio se compone de unas olivas, que son las que van hacia la parte de los oídos del examinador en este caso, la campana, que nos van a permitir escuchar en este caso los ruidos de Korotkov de los que hablamos anteriormente, y por último las tubuladoras, que solamente permiten la conexión de la campana con las olivas. Dentro de las recomendaciones para la toma de la tensión arterial vamos a encontrar las siguientes. Primero, debo permitir al paciente un reposo de 10 a 15 minutos para que el resultado que yo pueda diligenciar sea un resultado óptimo y no alterado por la condición de pronto de agitación que pueda tener el paciente. Segundo, debemos verificar entonces que el paciente no haya recibido alguna medicación que pueda alterar los valores de tensión arterial. Tercero, debemos consultar antecedentes patológicos del paciente, pues si éste de pronto tiene una hipertensión arterial ya de base. Cuarto, siempre debemos palpar la arteria antes de poner el brazalete y el fonendoscopio. Normalmente tomamos la tensión arterial a nivel de los miembros superiores. Para este caso, la arteria que debemos palpar será la arteria braquial. Quinto, siempre debemos verificar que la válvula de presión se encuentre cerrada antes de empezar a insuflar. Si no, todo el aire que empecemos a insuflar pues se nos va a escapar y no va a permitir la presión sobre el brazalete. Sexto, no sobreinsuflar el brazalete. Nos dice entonces que si tenemos un paciente sin antecedentes de hipertensión arterial, llevémoslo hasta los 140 milímetros de mercurio a nivel del manómetro. Y si tenemos pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, debemos insuflar más o menos hasta los 200 milímetros de mercurio. Y por último, debemos soltar suavemente la válvula de presión para poder cuantificar correctamente los valores. De hacerlo muy rápido, vamos a perder rápidamente el aire que se encuentra sobre el brazalete y no podremos cuantificar los valores de tensión arterial, ni sistólicos ni diastólicos en el paciente. Pasamos ahora a hablar de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se conoce como el número de veces que una persona respira por un minuto. Debemos tener claro que el ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. Así podemos cuantificar correctamente una respiración en el paciente. La frecuencia respiratoria normal iría entre 12 a 18 respiraciones por minuto, más o menos 2. Por eso manejamos ahora el rango de 12 a 20 respiraciones por minuto. Encontrarán en algunas bibliografías que diga que va de 10 a 20. ¿Listo? Dentro de las alteraciones asociadas a la frecuencia respiratoria encontraremos primero taquipnea, que se define como el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de las 20 respiraciones por minuto. Tenemos bradipnea, que nos habla de la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de 12 respiraciones por minuto, teniendo claro entonces que algunas bibliografías nos dirán que será por debajo de 10 respiraciones por minuto. En el tercer punto vamos a encontrar entonces el término conocido como hiperpnea. La hiperpnea es la respiración profunda acompañada de taquipnea. Quiere decir que vamos a encontrar en el paciente un aumento en el volumen inspiratorio más aumento en la frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto. Cuarto, disnea.
Disnea es aquella dificultad para respirar que normalmente está acompañada de aleteo nasal, cianosis peribucal, cianosis distal, entre otras sintomatología. Quinto, vamos a encontrar apnea. La apnea es la ausencia total de la respiración, paciente que no se encuentra respirando. Un claro ejemplo sería el paciente fallecido que claramente no va a respirar. Por último, encontramos el término ortopnea. La ortopnea es aquella dificultad respiratoria asociada a la posición del paciente. Quiere decir, podemos tener un paciente que está en una posición supina y que en esta posición tiene alguna dificultad para respirar. Vemos alguna sintomatología como disnea, por ejemplo, por aleteo nasal, por un aumento, por una taquipnea en ese momento. Pero cuando ponemos al paciente en una posición semifowler, de pronto, el paciente respira con completa normalidad. Entonces podríamos decir que el paciente tiene una ortopnea asociada a la posición supina. Ahora, dentro de las recomendaciones para la toma de la frecuencia respiratoria, primero vamos a encontrar que debemos, como en las anteriores, permitir al paciente un reposo de 10 a 15 minutos. Segundo, vamos a verificar que el paciente haya o no haya recibido medicamentos que puedan afectar la frecuencia respiratoria. Tercero, vamos a consultar antecedentes patológicos del paciente, como un EPOC, crisis asmática, entre otras. Cuarta, no alertar al paciente sobre la toma de la frecuencia respiratoria. Recordemos que este sistema puede ser controlado por el paciente y al momento de evaluarlo, si se percata de que lo estamos haciendo, puede alterar el patrón respiratorio. Quinto, vamos a esperar que el paciente realice un ciclo respiratorio completo dado por inspiración y expiración, lo que contará como una respiración en este caso. Sexto, vamos a registrar la toma de la frecuencia respiratoria por 1 minuto exacto. Y séptimo, la toma de la frecuencia respiratoria puede realizarse por observación, que es mirar el movimiento del tórax, o por auscultación a través de un fonendoscopio. Por último, hablaremos sobre la constante vital de la temperatura corporal. Esta se conoce como el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor generado, que se conoce como termogénesis, y el calor perdido como termólisis, en este caso por el organismo. El valor normal oscila entre los 36 a los 37 grados centígrados. Habrá mucha bibliografía que refiere a otros valores, pero este es el valor que manejamos actualmente. El término del valor normal de la temperatura se conoce como afebril, que sería aquel paciente que no presenta fiebre. Dentro de las alteraciones asociadas a la temperatura corporal, la primera que encontramos es hipotermia. Hipotermia es la disminución de la temperatura por debajo de los 36 grados centígrados. Segundo, hipertermia. La hipertermia es el aumento de la temperatura por encima de los 37 grados centígrados. Fiebre es aquel término que se utiliza para el paciente que tiene un aumento de la temperatura por encima de los 37.5 grados centígrados. Y por último, encontramos entonces el término asociado a hiperpirexia, que es aquel aumento excesivo de la temperatura por encima de los 41 grados centígrados y que no ha cedido con la administración de antipiréticos. Por ende, este paciente debe ser llevado al servicio de urgencias. Para la toma de la temperatura contamos con un dispositivo médico conocido como termómetro. Actualmente existen 3 tipos de termómetros utilizados para la toma de la temperatura basal. El primero es el termómetro de mercurio. En este momento está un poco contraindicado, pues tenemos pacientes alérgicos al mercurio y sabemos que por algún movimiento brusco este se puede romper y contaminamos al paciente. El segundo es el termómetro digital. Es el que actualmente más se está utilizando para la toma de la temperatura en los pacientes. Y por último tenemos el termómetro láser o termómetro de infrarrojo, que es muy práctico pues no necesita tocar al paciente para poder detectar la toma de la temperatura en el paciente. Dentro de las recomendaciones para la toma de la temperatura en el paciente, primero debemos usar de manera personalizada el termómetro. Esto en lo posible. Sabemos que cuando estamos a nivel de un servicio hospitalario, pues es bastante complicado utilizar un termómetro por cada paciente. Pero sí debemos tener claro que si el paciente se encuentra aislado
por cualquiera de los aislamientos que conocemos, ya sea de contacto, por gotas o por aerosol, el paciente debe tener un termómetro personalizado para evitar el contagio de la patología de ese paciente a los demás. Segundo, si se utiliza un termómetro colectivo, que sería lo ideal o lo que más se ve, debemos realizar asepsia entre paciente y paciente. Y por último, el bulbo debe estar completamente en contacto con la zona anatómica elegida, que debe estar seca y tener buena irrigación. En este caso, para los termómetros que sean tanto de mercurio como digitales. En el caso de los termómetros con infrarrojo o láser, no es necesario, pues estos no deben tocar al paciente. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya quedado un poco más claro todo sobre las constantes vitales. Si tenemos dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias o demás, las podemos hacer a través de mensajes por los grupos que manejamos actualmente. Espero que entonces pasen un excelente resto de día y estamos hablando pronto.